Los hechos más importantes para hoy, viernes 30 de mayo del año 2025. Atención que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que interpondrá una denuncia penal en contra de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, tras asegurar que los bloqueos a Transmilenio son una estrategia de quienes organizaron el paro nacional. En video, encapuchados vandalizaron buses de Transmilenio y se enfrentaron a la Policía Nacional Antidisturbios, la UNMOT, en la Universidad Nacional. Los encapuchados lanzaron objetos incendiarios y lograron romper las ventanas de algunos articulados de Transmilenio, por lo que los usuarios vivieron momentos de pánico y se suspendió el servicio. Miles de ciudadanos tuvieron que volver a caminar. El presunto caso de abuso en un jardín de Usaquén que causó enfrentamientos en el CAI Verbenal. El presunto responsable del abuso sería la pareja sentimental de una de las cuidadoras de este hogar infantil informal. La familia de la víctima permanece a la espera de su captura. El ministro de Defensa Pedro Sánchez visitó a doña Janet, la vendedora de empanadas, que se enfrentó a encapuchados durante una protesta en Usaquén. La mujer, que se volvió viral por rechazar actos vandálicos, recibió al ministro de Defensa Pedro Sánchez en su lugar de trabajo tras los hechos ocurridos durante las movilizaciones recientes. Demandan el decreto que anticipará el cobro de la retención en la fuente del 2026 al presente año. El presidente Gustavo Petro volvió a subir la tarifa de la retefuente y amplió la base gravable, de manera que aumentó el número de personas, de contribuyentes que deberán declarar y pagarle al Estado. Entre los argumentos que llegaron al Consejo de Estado por parte del ex senador y precandidato presidencial David Luna, se dice que este decreto viola el principio de la legalidad tributaria y que es inconstitucional. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, demandará al gobierno nacional por crisis del sistema de salud. Federico Gutiérrez anunció que demandará al gobierno argumentando que el sistema de salud se encuentra sufriendo una asfixia financiera porque el gobierno nacional no gira los recursos que se requieren y que debe transferir. A Sopartes, Colfecar y el Consejo Gremial, entre los sectores preocupados por el aumento de la retefuente, aseguran que el pago corresponde al comercio de partes, piezas y accesorios pasará del 0,55% al 1,20%, es decir, un incremento del 118%, más que se duplica los impuestos que pagará este sector de la economía. El representante a la Cámara, Andrés Forero, también aseguró que las EPS y el sector salud se verá afectado por el decreto presidencial que aumenta la retención en la fuente y que anticipa el pago del 2026 al 2025. Armando Benedetti, ministro del Interior, pidió sacar al director de la USPEC, de un sector del IMPEC, por ser del senador que tumbó la reforma laboral, dijo la exministra de Justicia Ángela María Buitrago. De acuerdo con Buitrago, Benedetti la llamó para preguntarle por qué no había firmado la renuncia del director del USPEC, que tiene que ver con las drogas. Colombia tendría que seguir importando gas, según las cuentas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El gobierno asegura que el país alcanzó un punto de inflexión en las reservas de petróleo y gas y que en este gobierno se han descubierto más hidrocarburos que en los años anteriores. También hay que decir que Naturgas, los voceros de Naturgas han alertado por el déficit que tiene el país en este momento con gas, por la falta de exploración que ha tenido Colombia y sobre todo lo encuentran pero no lo sacan. En noticias del sector petrolero, Ecopetrol confirmó que firma y suspensión del otro sí con Covington y Burling, pues se logró frenar a tiempo. La estatal también confirmó que la firma de ese otro sí del contrato original con la firma Covington y Burling se generó sin consultar al comité de auditoría ni a la junta directiva de la compañía. De manera que se confirmó que firma y suspensión del otro sí con estas empresas de los Estados Unidos. La junta directiva de Ecopetrol niega haber sido consultada sobre el contrato con firma estadounidense. La Junta de Ecopetrol dejó en claro que ni ella ni el comité de auditoría fueron informados sobre el cambio de alcance ni del incremento
en el valor del contrato. Por lo tanto, la Procuraduría abrió indagación por este otro sí de Ecopetrol que elevó el contrato a $5 millones. El ente de control dispuso además la práctica de distintas pruebas con el fin de identificar eventuales irregularidades disciplinarias. El otro sí era para medir el impacto de la mala imagen del presidente de Ecopetrol en la compañía. Por su parte, la Contraloría General de la República está pidiendo información a Ecopetrol sobre el contrato para medir el impacto reputacional de Ricardo Roa. Se conoció el documento con el que el ente de control le requirió al presidente de la petrolera copia del contrato para desarrollar dicha investigación y los pagos efectuados con sus respectivos soportes. Edwin Palma es el nombre en el que pensaría el presidente Gustavo Petro para llegar a la presidencia de Ecopetrol en reemplazo de Ricardo Roa. El presidente Gustavo Petro asumió el control del problema en Ecopetrol. Carlos Amaya, gobernador del departamento de Boyacá, confirmó que no será candidato a la presidencia en el 2026 luego de una nueva reunión que sostuvo esta semana en la Casa de Nariño con el jefe de Estado. Aseguró que no es petrista y que lo que le corresponde es trabajar de la mano con el presidente y eso es distinto. Pero de todas maneras estaba visitando la Casa de Nariño al presidente para saber si era o no era candidato presidencial. Seguramente estaba buscando la bendición del jefe de Estado. El gobierno extendió por un año su intervención forzosa a la administrativa a EPS, Sabia Salud y Ensanar. El Ministerio de Salud argumenta que ambas entidades aún no han cumplido con los indicadores de sus actividades financieras y de gestión. Los opositores dicen que la intención del gobierno es administrar las EPS para poder manejar el dinero de esas entidades. Y en imágenes quedó el río, un río lleno de petróleo tras atentado en oleoducto en Arauca. Las autoridades informaron que sujetos desconocidos atentaron contra la infraestructura del oleoducto Bicentenario, por lo que se contaminaron las aguas del río Caranal. Las autoridades acordonaron la zona. Piden revisar la tutela de alias Papá Pitufo por supuestas irregularidades en imputación de cargos. De fallar a favor de la acción, se debería volver a realizar la audiencia contra el llamado zar del contrabando para imputarlo por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Tenía comprado a toda la policía aduanera. También quedó en video una pelea en Transmilenio entre dos hombres y tres mujeres. Sacaron hasta cuchillo. Uno de los hombres implicados en la riña tiró a una de las mujeres con una violenta patada. Todo esto ocurrió ante la mirada atónita de los ciudadanos que esperaban el transporte. Detienen a presunto disidente de las FARC en Ecuador por 8 asesinatos. La detención se realizó en Japa, perteneciente a Manabí, provincia de la costa ecuatoriana, que forma parte de las jurisdicciones que se mantienen bajo el último estado de excepción. Por seguridad, firmantes de paz se trasladan de Remedios a Yalí tras 8 meses de espera. Se irá primero 19 firmantes y sus familias. Otro grupo de 30 personas esperarán la construcción de viviendas definitivas por parte del gobierno nacional y departamental. La Corte Constitucional ordenó revisar la negativa de reparación a familia de erradicador muerto por mina en Tumaco. Esta decisión fue adoptada tras revisar el caso de Benjamín Llanos Gasca, quien falleció al activar una mina antipersonal mientras cumplía labores de erradicación. Polémica por circular sobre intervención en compra de tierras. El supernotariado respondió. Se trata de una circular de este 27 de mayo para capacitar a los notarios sobre el decreto que otorga privilegios a la Agencia Nacional de Tierras para la compra de predios. La Procuraduría pide a la Supernotariado tumbar, en consecuencia, la licitación tras graves alertas en pliegos. El Ministerio Público advirtió presuntas graves irregularidades en el pliego de condiciones que limitarían la pluralidad de oferentes, viéndose favorecido en alguno de los puntos uno de los proponentes. Lista la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar en las eliminatorias a Perú y Argentina. La selección Colombia podría confirmar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá
2026 en esta doble jornada, confirmada la presencia de James Rodríguez. La ANIF, Agencia Nacional de Infraestructura, interpuso demanda de controversias contractuales contra concesionario del Muelle 13 en Buenaventura. La ANIF vuelve a cargar contra el grupo portuario. Esta vez busca que se declare nulidad de la resolución que aprobó una modificación sustancial en diciembre del 2023 el contrato de concesión logrado en el 2025 para el Muelle 13. Juan Daniel Oviedo será candidato a la presidencia. Renunció a su condición de ser concejal de Bogotá. Juan Daniel Oviedo, que se venía desempeñando como concejal de Bogotá, renunció a este cargo para dar paso a su candidatura a la presidencia. La gente está cansada de tanta polarización y personaje repetido, dijo Oviedo tras iniciar su campaña. Alteraron pruebas de la muerte del coronel Dávila. 11 funcionarios de medicina legal están investigados. El dictamen oficial había reportado que el coronel Oscar Dávila, oficial adscrito a la Casa de Nariño, hallado muerto en el 2023, se había suicidado. Suspenden del cargo a patrullero implicado en la muerte de Angie Alejandra Rodríguez, esto en la localidad de Suba. Una joven de 27 años murió tras sufrir un disparo en el pecho durante un procedimiento policial en el barrio Villa María. EPA Colombia pagó parte de la indemnización por los daños ocasionados a Transmilenio en el 2019. Además, siguen en diálogos con los abogados de Transmilenio para llegar a un acuerdo de pago. Erupción fluvial en Salamina, Magdalena, estaría relacionada con operación del ferry, advierte Invías. El gobierno expedirá COMPES para establecer política nacional farmacéutica. El documento será presentado en diciembre del 2025. En noticias internacionales, el ministro ultraderechista israelí afirmó que es hora de entrar con toda la fuerza en Gaza. Itamar Ben-Gvir hizo esta afirmación al señalar que la nueva propuesta de tregua, respaldada por Estados Unidos, no cumple con las demandas del grupo terrorista Hamas. Asaltos a los camiones con ayuda en Gaza se extienden entre una población desesperada. Las organizaciones humanitarias señalan que a diferencia de noviembre pasado, cuando se denunciaron que mafias organizadas ajenas a los islamistas asaltaban camiones de ayuda. Y un tribunal de apelaciones levanta el bloqueo contra los aranceles de Donald Trump en los Estados Unidos. Al recurrir el bloqueo judicial a su política arancelaria, la administración advirtió que llevaría mañana el caso ante el Supremo si no se emitía antes una orden temporal que frenara este fallo. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.